Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas amantes del chisme turco, de las novelas que nos roban el sueño y sobre todo, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, o casi. Sean todos y todas súper bienvenidos a nuestro canal, el único lugar donde encontrarán la dosis diaria de drama, romance y por supuesto, muchísimos secretos de la farándula turca. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado rondando por internet, un rumor que ha hecho temblar los cimientos de nuestra obsesión por Hande y Kerem, la famosa interrogación de la abuela de Hande a Kerem. Sí, lo escucharon bien. La matriarca Erçel, la que tiene el poder de decidir si eres digno o no de su nieta, se sentó a Kerem frente a frente y, bueno, el resto es lo que intentaremos descifrar juntos. Sabemos que la relación de Hande y Kerem fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas moderno que nos dejó a todos suspirando. Pero como todo cuento de hadas, tuvo su final, o eso creemos. Porque hoy exploraremos los entresijos de esa supuesta conversación, las preguntas que la abuela le hizo a Kerem, las posibles respuestas y, por supuesto, las implicaciones que todo esto pudo tener en su relación. Así que pónganse cómodos, agárrense fuerte porque vamos a viajar juntos a través de los rumores, las especulaciones y, si tenemos suerte, alguna que otra verdad revelada. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecito turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, empecemos. Bien, antes de que nos lancemos de cabeza a las profundidades de esta interrogación, es importante que contextualicemos un poco. Recordemos que la familia de Hande es súper unida, muy tradicional y sobre todo, muy protectora con ella. Hande siempre ha hablado maravillas de su abuela, describiéndola como su mayor apoyo, su confidente y, en definitiva, la persona más importante de su vida. Así que no es descabellado pensar que la abuela, preocupada por la felicidad de su nieta, quisiera conocer a fondo al hombre que le había robado el corazón. Ahora imaginen la escena: Kerem, el galán turco, el conquistador de corazones, sentado frente a la abuela Erçel. Una señora con una mirada penetrante, experiencia de vida a raudales y un amor incondicional por su nieta. La tensión en el aire debe haber sido palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Pero, ¿qué le preguntó exactamente la abuela a Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los rumores que han circulado por las redes sociales y algunos programas de televisión turcos, la abuela Erçel no se anduvo con rodeos. Fue directa al grano como buena abuela turca sabe hacerlo. Una de las primeras preguntas y probablemente la más importante habría sido: ¿cuáles son tus intenciones con mi nieta? Una pregunta clásica, sí, pero con un peso enorme. Quería saber si Kerem veía un futuro con Hande, si sus sentimientos eran genuinos y si estaba dispuesto a comprometerse con ella a largo plazo. Otra pregunta que seguramente salió a relucir fue sobre su carrera. La abuela, siendo una persona tradicional, probablemente quería asegurarse de que Kerem fuera un hombre responsable, con una carrera estable y capaz de proveer para Hande en el futuro. Recordemos que aunque Hande es una actriz exitosa, en muchas culturas, la figura del hombre proveedor sigue siendo importante. Así que es muy probable que la abuela quisiera saber si Kerem tenía un plan de vida sólido y si estaba dispuesto a apoyar a Hande en sus propios proyectos profesionales. También es muy probable que la abuela indagara sobre su familia. En Turquía, la familia es un pilar fundamental de la sociedad y la opinión de los padres y abuelos es muy importante en las relaciones de pareja. Seguramente la abuela quería saber quiénes eran los padres de Kerem, a qué se dedicaban, cuáles eran sus valores y, sobre todo, si aceptaban a Hande como parte de su familia. Imagínense la presión para Kerem, tener que pasar el filtro de la abuela y, además, ganarse el cariño de toda su familia. Todo un desafío. Pero no solo se trataba de preguntas sobre el futuro y la estabilidad. Seguramente la abuela también quiso conocer el lado más personal de Kerem. Quería saber qué lo hacía reír, qué lo hacía llorar, cuáles eran sus sueños, sus miedos y, sobre todo, cómo trataba a Hande en el día a día. Quería saber si la respetaba, si la valoraba y si la hacía feliz. Porque al final del día, lo único que importa a una abuela es la felicidad de su nieta. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de las respuestas de Kerem. ¿Fue sincero? ¿Fue convincente? ¿Logró ganarse la confianza de la abuela Erçel? Esa es la gran pregunta. Algunos dicen que sí, que Kerem logró encantar a la abuela con su carisma y su sinceridad. Otros, en cambio, aseguran que la abuela nunca estuvo del todo convencida y que siempre tuvo sus reservas sobre la relación de Hande y Kerem. Lo cierto es que, independientemente de las respuestas de Kerem, la abuela Erçel seguramente tuvo un papel importante en la dinámica de la relación. Su opinión, su consejo y su influencia debieron ser factores a tener en cuenta tanto para Hande como para Kerem. Y es que en una cultura como la turca, el respeto por los mayores y la importancia de la familia son valores que pesan mucho.
Pero ¿cómo afectó esta interrogación a la relación de Ande y Kerem? Esa es otra pregunta clave. Algunos creen que la presión familiar pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron al final de la relación. Otros, en cambio, aseguran que la relación terminó por otros motivos, como la distancia, las agendas apretadas y las diferencias personales. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Ande y Kerem. Sin embargo, podemos especular. Podemos imaginar las conversaciones que tuvieron después de la interrogación, los consejos que Ande le dio a Kerem, las dudas que la abuela le transmitió a Ande. Podemos imaginar la presión que sintió Kerem al tener que cumplir con las expectativas de la familia de Ande. Y podemos imaginar la tristeza que sintieron ambos cuando decidieron tomar caminos separados. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Una historia que nos hizo soñar con encontrar a nuestra media naranja, con vivir un romance de película y con creer en el amor verdadero. Y aunque la historia haya terminado, el recuerdo de esos momentos mágicos siempre quedará en nuestros corazones. Ahora, volviendo a la interrogación de la abuela, es importante señalar que no tenemos pruebas concretas de que esta conversación haya existido tal cual la estamos imaginando. Todo se basa en rumores, en especulaciones y en la información que ha circulado por los medios de comunicación. Pero incluso si no fue exactamente así, es muy probable que la abuela haya tenido una conversación seria con Kerem sobre sus intenciones con Ande. Es algo natural, es algo que cualquier abuela haría por su nieta. Y es que al final del día, las abuelas son como ángeles guardianes. Siempre están ahí para protegernos, para aconsejarnos y para guiarnos en el camino de la vida. Y en el caso de Ande, su abuela siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Así que no es descabellado pensar que su opinión haya sido importante en la relación con Kerem. Pero más allá de la abuela, de la familia y de la presión social, lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas adultas, capaces de tomar sus propias decisiones y de elegir su propio camino. Y aunque su relación haya terminado, eso no significa que haya sido un fracaso. Al contrario, fue una experiencia que les permitió crecer, aprender y madurar. Y ahora, después de haber explorado a fondo este tema, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que la abuela Ercel tuvo un papel importante en la relación de Ande y Kerem? ¿Qué preguntas creen que le hizo a Kerem? ¿Creen que su relación podría haber funcionado si no hubiera existido la presión familiar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema que tanto nos apasiona. Y hablando de opiniones, también me gustaría saber qué piensan de Ande y Kerem por separado. ¿Les gusta su trabajo como actores? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Cuéntenme todo. Quiero saber qué piensan ustedes, mis queridísimos amantes del chisme turco. Además, si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y me encanta saber qué temas les interesan más. Así que no se corten. Exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Así que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos intentado desentrañar el misterio detrás de la supuesta interrogación de la abuela de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Exploramos las posibles preguntas que la abuela pudo haberle hecho, las presiones familiares que pudieron haber influido en su relación y, en definitiva, el impacto que todo esto pudo haber tenido en el final de su romance. Recordamos que la familia, especialmente la abuela, juega un papel importante en la cultura turca y su opinión puede ser crucial en las relaciones de pareja. Imaginamos la escena, la tensión y las posibles preguntas sobre las intenciones de Kerem, su carrera y su familia. Analizamos cómo la presión familiar, las agendas apretadas y las diferencias personales podrían haber contribuido a su separación. Finalmente enfatizamos que, más allá de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa que nos hizo soñar. Y aunque su relación haya terminado, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga.
Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme turco tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen que la abuela tuvo un papel importante? ¿Qué otras preguntas creen que le hizo a Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? No se corten. Exprésense libremente. Me encanta leer sus comentarios y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. También quiero invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Ayúdenme a difundir el chisme. Cuanto más seamos, más divertido será. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Es gratis. Y al hacerlo, estarán apoyando mi trabajo y me permitirán seguir creando contenido para ustedes. Además, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos. Y no olviden, sigan creyendo en el amor, aunque a veces sea un poquito complicado.